El ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es la división de las células existentes a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular. Se divide en dos fases, interfase y fase M. La interfase consta de la fase de síntesis y la fase G1 y G2. Fase de síntesis. En esta etapa, la célula duplica su material genético. Fase G1 y G2. Están entre la fase S y M de cada ciclo. Hay dos fases denominadas intervalo y aumenta el número de proteínas y organelos. Para continuar está la fase M. Es la fase de mitosis. En esta fase se reparten a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M se divide en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Regulación del ciclo celular. ¿Qué es la regulación del ciclo celular? Es el conjunto de procesos que ocurren durante el ciclo celular. En esta hay una regulación extracelular y una regulación intracelular. Regulación intracelular. Está a cargo de proteínas. Los principales efectores de esta regulación son dos. 1. Los complejos de CDK-ciclina y 2. Dos pequeñas familias de proteínas, las CIP y las INK4. En esta existen 4 puntos para controlar a la célula y al medio extracelular. Estos 4 puntos son un punto de restricción y 3 puntos de control. Después continúan los puntos de control. 2. Primer punto de control. Se encuentra después del punto de restricción aún en G1. 3. Segundo punto de control. Se encuentra al final de G2. 4. Tercer punto de control. Se encuentra en la fase M entre la metafase y la anafase. Por último, está el control extracelular del ciclo celular. Este es el resultado del ciclo celular que, como se vio en secciones anteriores, está regulado por mediadores intracelulares, ciclinas CDK. La apoptosis es una forma de muerte celular programada o suicidio celular, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Puede ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. Tiene una función muy importante en los organismos, pues hace posible la destrucción de las células dañadas, evitando la aparición de enfermedades como el cáncer, consecuencia de una replicación indiscriminada de una célula dañada. La necrosis es el patrón morfológico de la muerte patológica de un conjunto de células o de cualquier tejido en un organismo vivo, provocada por una putrefacción de órganos que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. La apoptosis, tanto la necrosis, ocurren en diferentes circunstancias e implican diferentes pasos. La necrosis es desordenada y causa una respuesta inmunitaria de inflamación, mientras que la apoptosis es ordenada y divide a la célula en pequeños paquetes que pueden absorberse y reciclarse por otras células. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causada por cambios en los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células. El cáncer puede empezar en casi cualquier lugar del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células. Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan. Sin embargo, en el cáncer este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir y las células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores. Tipos de cáncer. Carcinoma. Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las células epiteliales, las cuales son las células que cubren la superficie interna y externa del cuerpo. Los sarcomas son cánceres que se forman en el hueso y en los tejidos blandos, incluso en músculos, tejido adiposo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y tejido fibroso como tendones y ligamentos.
Linfoma. El linfoma es un cáncer que empieza en los linfocitos, células T o células B. Estos son glóbulos blancos que combaten las enfermedades y que forman parte del sistema inmunitario. En el linfoma, los linfocitos anormales se acumulan en los ganglios linfáticos y en los vasos linfáticos, así como en otros órganos del cuerpo. Hay dos tipos principales de linfomas, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El mieloma múltiple es el cáncer que empieza en las células plasmáticas, otro tipo de células inmunitarias. Las células plasmáticas anormales, llamadas células de mieloma, se acumulan en la médula ósea y forman tumores en los huesos de todo el cuerpo. Los marcadores tumorales son una serie de sustancias, generalmente proteínas, que pueden encontrarse elevadas en la sangre o en la orina de personas con diversos tipos de cáncer, pudiéndose también detectar en las biopsias obtenidas del tejido tumoral. En general, cada tipo de marcador tumoral es más o menos específico para un determinado tipo de cáncer. El hecho de tener marcadores negativos para un determinado cáncer no descarta que una persona pueda tener dicho cáncer. También puede ocurrir lo contrario, ya que muchos marcadores tumorales no son sensibles ni específicos, y es por ello que la evaluación de un marcador tumoral no sirve nunca para poder diagnosticar la existencia de un cáncer, siendo necesario combinar su determinación con otro tipo de pruebas. Tipos de marcadores tumorales. Antígeno prostático específico. Es de los más sensibles y específicos, lo que ha llevado a su utilización como prueba para descartar cáncer de próstata en varones por encima de una determinada edad. Se realiza para detectar el cáncer de ovario. Suele usarse para evaluar si un cáncer de ovario ha respondido al tratamiento o para observar si vuelve a reaparecer tras el tratamiento. Antígeno carcinoembrionario. Se observa elevado en algunos pacientes con cáncer de colon. Gonadotropina coriónica humana. Está aumentada en algunos cáncer de ovario y de testículo y en la mola hidatiforme y el coriocarcinoma. Alfa-fetoproteína. Se encuentra principalmente en el cáncer del hígado y los tumores de células germinales no seminomatosos, que son poco frecuentes. Estos se encuentran en la glándula pineal en el cerebro.